del otro, y los indicadores que ha presentado Shuar son reales, lo conversé en la mañana. Tenemos los peores indicadores de desarrollo y eso nos constituye un desafío brutal para que una industria pueda focalizar su aporte claramente y que pueda también ser atractivo y construir un valor compartido con las poblaciones aledañas a las operaciones. Yo creo que eso es posible y la idea es poder darse el tiempo realmente de constituir un diseño estratégico de gestión social. No solo cumplir con la normativa vigente, porque es entendible que es insuficiente. Hay que ser empáticos, hay que tener sentido de realidad. A veces lo que no nos gusta lo tratamos de ignorar y simplemente no lo consideramos, porque no nos gusta. Y eso creo que es el peor error. En el diseño de una estrategia social, el corazón es ser empático. Es poder entender cómo a uno le gustaría que lo traten, cómo a uno le gustaría que lo incluyan, cómo a uno le gustaría tener un proceso de diálogo constructivo. Y eso creo que es un factor determinante para el éxito. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, Leonora. Eric. Bueno, estamos con el horno. Bueno, quería felicitar a Ricardo Achuar, me gustó bastante sus exposiciones, pero yo quería ir un paso, no sé si atrás o un paso más para poder contribuir con estas presentaciones. Creo que todos coincidimos que tenemos que participar los ciudadanos, todos coincidimos en que se tiene que ayudar a que los ciudadanos mejoren su calidad de vida. Todos coincidimos que nuestros indicadores están pésimos, ¿no?, frente a los de la región. Todos coincidimos que tenemos mucho crudo, todos coincidimos en muchas cosas. Y ayer justo en una entrevista la periodista me dijo: ingeniero, son más de 40 años, seguimos en lo mismo. Y hay que ser realistas, seguimos en lo mismo. O sea, va a haber muchos paneles, vamos a coincidir mucho en todo y seguimos en lo mismo. Yo quiero dar un aporte adicional para complementar estas grandes iniciativas y creo que en todo lo que coincidimos es que no nos ponemos de un lado de qué se puede hacer como Estado, ¿no? Con Eleonora he podido compartir, yo también he sido funcionario público y a veces ser funcionario público significa que tienes que respetar un reglamento, que no puedes, vamos a decir, hacer más cosas de las que están escritas. Si haces más cosas de lo que están escritas, vas a tener una denuncia, una cacería de brujas con Fiscalía, con Contraloría, lo vas a tener, por más que uno quiera hacerlo. Yo les cuento una anécdota chiquita. En todos los años que he sido funcionario, casi 20 años, a todas las asociaciones que venían a hablar conmigo, y eso, ya que están grabando, nunca he firmado un acta de compromiso con nadie, porque yo tengo un principio básico que me lo enseñó mi padre, que en paz descanse, me decía: la palabra se cumple. Y yo decía lo que podía yo hacer, y era muy sincero diciendo lo que no podía hacer. O sea, podían venirme a pedir algo y yo no podía hacer algo porque no está en mi competencia. Pero lo que está en mi competencia, yo sí le decía, lo puedo hacer. Y lo puedo hacer para tal fecha, una reunión, la segunda fecha, y lo solucionamos. ¿Por qué lo menciono? Porque si ustedes analizan un poco lo que hemos hablado, hablamos de participación ciudadana, por ejemplo, ¿no? Y en participación ciudadana hay mucho de la población, qué es lo que quiere. Tenemos el plan de cierre de brechas, que también sabemos que se necesita. La pregunta del millón: ¿tenemos el control para saber exactamente cuándo lo vamos a hacer? No, porque justo como dijo Shuar, estamos con planes multianuales, con 5 instituciones a la vez, entonces comenzamos, vamos a decirlo, en desventaja, ¿no? O sea, queremos llevar algo a la población y no tenemos el control de cuándo vamos a darle eso a la población. Y creo que lo más importante que debe dejar este foro es qué es lo que tenemos que hacer. Particularmente, y esa es mi posición, es que se tienen que cambiar los esquemas. Uno, o sea, hay esquemas de articulación. Un ejemplo sencillo, no sé si han escuchado de la organización Acciona o de soluciones prácticas que llevan energía a la población.
¿Saben cómo lo administran? Con la población misma. Agarra, hacen el proyecto, estudian a la población, ven si es un matriarcado, un patriarcado, acompañan, sensibilizan. ¿Quién cobra la cuota, vamos a decirlo, de la energía eléctrica de los paneles? Nadie. Se encarga una persona y lo recolectan, y cada 2 meses van al banco y lo depositan. Confianza pura en la persona que de la comunidad es la más respetada. Y se acabó. Cuando se quiso replicar eso en una empresa eléctrica que tiene que hacer eso, ¿qué salió la empresa eléctrica? A decir, no, Eric, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque me van a pedir que entre a planilla y me van a hacer un juicio laboral y me van a hacer... Porque no está preparado el marco normativo. Ayer se habló, ¿por qué no participa la comunidad? Y nos vamos a volver a sentar acá todos, vamos a coincidir en el problema, pero no estamos planteando soluciones. Yo les cuento, ayer vino el DGH, ¿no? El nuevo DGH, y mencionó algo que dijo luz para todos, que vamos a hacer luz para todos y estamos trabajando en el marco normativo. Bueno, yo les cuento algo sencillo. Ese programa que él mencionó, nosotros lo teníamos elaborado, no necesita marco normativo porque lo estábamos haciendo con un esquema privado, que era el FICE. Ya lo teníamos listo para toda la zona de Iquitos, o sea, de los pueblos más alejados, donde la empresa eléctrica no llegue, y no íbamos a llevar un panel, íbamos a llevar todo un servicio completo con baterías para 24 horas, para uso productivo, todo. Tanto es así que me acuerdo que la DGR en su momento me dijo, Eric, esto está 5, 7, 10 veces más caro. ¿Y qué importa? Si lo importante es llevarle servicio a la población para todas sus necesidades. Ya estábamos encaminados, lo iba a hacer el PNUD, esquema privado, cambiaron de viceministro, entró el de electricidad, me llamó y me dijo, no va. ¿Y por qué? Porque yo veo electricidad y yo lo voy a hacer con la DGR. Y se quedó ahí. Entonces, si no tenemos planeamiento estratégico, energético, independiente, que todos los funcionarios lo cumplan, independientemente sea gobierno de izquierda, centro, derecha, independientemente quién sea el ministro, independientemente quién sea el director general, y cambiamos esquemas, señores, vamos a estar en lo mismo. Y yo, discúlpenme que sea un poco directo, pero si no aterrizamos lo que queremos cambiar, no vamos a contribuir a mejorar la situación de muchas personas. Gracias. Muchas gracias. Teniendo razón, Eric, también es importante que estos conceptos se conozcan, se difundan y se comenten, porque cuando hay opinión pública fuerte, ya no se pueden hacer esas cosas. Por eso es importante que la población esté informada. Y una vez que la población está informada, las cosas empiezan a funcionar por el camino que deben caminar. Bien, hacemos una, por favor, Schwartz, tu comentario. Muchas gracias. Me parece importante el aporte que se está haciendo, porque este foro es clave, ¿no?, para esta región y para el país. Si algo puedo yo aportar desde la perspectiva de los pueblos indígenas, son estas dos cosas que a lo largo de mi intervención he mencionado. Creo que un punto que hay que trabajar es efectivamente cambiar las reglas de juego para que los pueblos indígenas, allí donde hay lotes petroleros o gasíferos posibles de desarrollarse proyectos, puedan participar a través de asociaciones jurídicas empresariales. Y hay que hacer los cambios respectivos, ¿correcto? Eso es algo que yo puedo recomendar como un resultado desde el punto de vista de las comunidades. 2, hay que tener mucho cuidado con qué indígenas tratar, porque claro, el pecado ha golpeado a todos, buenos y malos hay en todos los rincones, y en los pueblos indígenas hay dirigentes que no necesariamente también buscan el bien común. Por eso ese trabajo hay que hacerlo. Si queremos
digamos, reactivar la industria. El primer punto es clave, el segundo punto es sumamente clave para tener éxito en lo que se pueda ensayar. Y el segundo gran mensaje que yo podría quizás poner sobre la mesa es que hay que, en la medida que se en la medida que se crean mecanismos de participación en la explotación y en la redistribución de la riqueza, vamos a crear también ciudadanía. Los pueblos indígenas se han opuesto y los dirigentes, por lo menos las organizaciones principales, se oponen por el problema ambiental en sus territorios y por el problema social. Pero aquí falta lo otro, porque a partir de ahora, si vamos a reactivar la industria en los próximos 30, 35, 40 años, ensayemos un modelo de distribución y redistribución de la riqueza económica. Eso podría ser un elemento que sume para que esta reactivación realmente beneficie al Estado, pero sobre todo a la gente que vive, ahí. A nosotros nos interesa, como una institución que trabaja derechos económicos y promueve economía indígena con visión nacional, que nuestra gente tenga acceso a recursos económicos para dar trabajo, para generar una economía activa local. Nos interesa, ¿no? Pero en ese proceso hay que saber con quién hacerlo. Y sobre esto no hay que inventar modelos. Yo sé que hay aquí en el salón hay personas con una amplia experiencia y conocimiento de los diferentes modelos que ya existen aquí, algunos y fuera también del Perú. Entonces, ¿por qué no trabajamos una agenda conjunta, pueblos indígenas, industria extractiva, en esa ruta? Y si hay que jalarle las orejas al Estado, lo jalamos, como creo lo hemos hecho en la experiencia del plan de cierre de brechas, porque ese es un origen indígena, correcto, porque es el futuro post-petróleo de la gente que vive en los lotes petroleros. Entonces, como una institución privada que ojo, busca el tema del desarrollo económico, nos interesa la posibilidad de impulsar una agenda conjunta pueblos indígenas, industria extractiva, en la línea de la distribución y redistribución de la riqueza para los próximos 30, 40 años de la actividad extractiva, donde se deben garantizar derechos colectivos, ojo, y donde hay que pensar que el mundo está cambiando, que la actividad tiene 35, 40 años de vida, pero en el proceso tenemos que ir trabajando en el famoso tránsito energético, transformación energética, en el cual no solo los indígenas estamos involucrados, sino los iquiteños, todos los peruanos y el mundo en su conjunto. Entonces yo creo que esa podría ser desde nuestro lado algunos temas que podemos empujar, ¿no? Y en esto, y rescato y con esto cierro, el lobby evidentemente ambiental siempre va a ser un actor que hay que tener en cuenta, pero no como un problema, sino como un aliado, porque todos estamos en la onda de la sostenibilidad y los bosques son sumamente cruciales hoy en día y hay que también articular con ellos para cómo ensayar nuevas maneras de hacer las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo le voy a pedir ahora una opinión sobre el rol de algunas ONGs y algunos representantes de iglesias que a veces están cumpliendo un rol bastante negativo hacia la industria. Y les voy a comentar un caso real vinculado con lo que comenté más temprano. Cuando esos jóvenes que fueron al taller que habíamos organizado en el ministerio, nos comentaron que cuando regresaron a su localidad, tiempo después regresaron los APUs de esa zona a conversar conmigo y en ese momento yo ya era director general.
Y la primera reunión que hice en esa posición fue con los APUs de esa zona. Y me dijeron, ingeniero, los jóvenes que vinieron a este taller con ustedes nos han contado que el Perú le compra crudo a Ecuador. Y nosotros durante muchos años hemos impedido que las empresas petroleras entren al territorio nuestro porque nuestros hermanos ecuatorianos, porque los achuares son una etnia que está entre Perú y Ecuador, nuestros hermanos ecuatorianos nos convencieron que no debíamos dejarlos entrar porque nos iban a hacer daño, etcétera, etcétera. Y resulta que nos hemos enterado que ellos sí producen petróleo y ellos le venden petróleo al Perú. Entonces queremos tener también nosotros la posibilidad de tener nuestro propio petróleo, porque si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Entonces a raíz de eso nos pidieron las charlas de capacitación, digamos, a la población, se hizo y esto abrió la posibilidad de que pudiera haber trabajo en esa área, ¿no? Y antes había un sacerdote que en esa área había estado con ese mensaje, digamos, de impedir la operación de actividad petrolera en el área. Y yo quería, ustedes tienen mucha experiencia en el tema, quería los comentarios de ustedes con respecto a ese tipo de actividad y qué sugieren para mejorar esto en el futuro. Por favor, Eleonora. A ver, aquí extrapolo un poco la experiencia que he podido tener acá en la Amazonía a la experiencia que he tenido durante muchos más años en todo el sector extractivo. Y creo que hay algo que tenemos que tener en claro, ¿no? Como en cualquier pareja, cuando hay espacios de comunicación no llenos, entra alguien más, ¿no? Y yo creo que eso es lo que falta un poco enfocar, el fortalecer esos lazos, el fortalecer la relación entre las poblaciones y la empresa. Yo creo que con ese legítimo interés, genuino esfuerzo de desplegar la logística necesaria para ir a hablar con las poblaciones y desarrollar una estrategia clara, social, no tendría por qué entrar nadie ahí al medio, ¿no? Eso prioritariamente, y se los digo con el convencimiento de que funciona de esa manera. El tema es que hay que cuidar y hay que tener una estrategia clara y hay que también tomar decisiones. Una de las experiencias más simpáticas, Gustavo, que me importa contar es cuando hemos tenido esta estrategia interna desde Petroperú para poder parar los cortes al oleoducto. En este piloto que se armó en el tramo 1, durante el 2018 pararon absolutamente los cortes al oleoducto. No ha sido, digamos, una experiencia perfecta quizás, hay muchas cosas por mejorar, pero de que la relación mejoró, el acercamiento mejoró a través de un despliegue directo en el cual estuvo involucrado no solamente un equipo de relaciones comunitarias, sino toda la empresa. ¿Por qué? Porque el área de seguridad ayudó en armar estos términos de referencia. El área de logística ayudó a encontrar formas en las cuales se podía involucrar también empresas locales, manejándose en un libre mercado también, no adjudicando directamente los contratos, cosa que genera ciclos perversos que ya conocemos cómo funcionan. Los propios equipos de ingeniería del oleoducto diseñaron también lo necesario para hacer el desbroce en los términos en los que se necesitaba. Hablamos con las propias poblaciones en ver cómo realmente esto podría funcionar. Y funcionó. Yo creo que hay muchas cosas por mejorar, como digo, definitivamente, pero estas lecciones deberían darnos un poco de inspiración. Insisto en que para que no entre alguien al medio hay que tener una muy buena relación. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Eric. Bueno, yo creo que esto se puede mejorar porque si es que tenemos claro algo, ¿no? El país, ¿hacia dónde va, no? ¿Queremos o no queremos impulsar la reactivación petrolera? Y si queremos realmente, tenemos que poner un plan. Y de ese plan, una línea importante es la comunicación, ¿no? Yo me acuerdo, igual que Leonora, yo recibía personas en donde tipo Shuar decía, ingeniero, queremos participar, queremos trabajar, ayúdenos. Y tenía otro grupo de otro sitio que decía, no quiero nada de petróleo. O sea, hay de varias posiciones. Pero nosotros tenemos primero que aclarar que estamos en un cambio mundial energético, de transición energética, que las grandes empresas petroleras
no son ya petroleras, son de energía, ¿no? Que están usando mucho el tema de energías renovables y que estamos a un cambio de descarbonización mundial. El tema de usar o no los hidrocarburos es un tema estratégico como país para aprovechar los recursos que tenemos, pero tiene que ser en beneficio de la población. Por eso es importante los cambios de esquema. Si nosotros nos seguimos demorando, y esa es una reflexión mía, puede tener el riesgo de que nos quedemos sin nada, que la población no tenga ingresos, que el Estado no tenga ingresos y que los inversionistas no vengan al país. Y ese es un tema que hay que decirlo con todas sus letras. No tenemos que tener miedo a decirlo. El tema del Perú ya no es petrolero. Yo lo digo así, yo sé que hay muchos petroleros amigos míos y que cuando lo digo medio que se enojan conmigo. Pero no es petrolero, porque somos ingenieros y nos vamos a los números. El Perú importa casi todo lo que necesita. Si fuera petrolero, al menos produciríamos lo que necesitamos. No, traemos de Ecuador, lo que dijo Gustavo. Lamentablemente las empresas se han ido, ya no se produce como antes. ¿Y qué estamos haciendo? Y el día de ayer se habló de algo importante. Yo creo que para reactivar la actividad petrolera son 3 líneas importantes. Una es los mecanismos de inversión que tenemos como país, que ponernos a la par de los demás países, porque un inversionista viene y dice, ¿a dónde voy? ¿A Perú? ¿A Ecuador? ¿A Colombia a poner mi dinero? No, me voy a los otros dos porque me dan más facilidades en tasas y competitividad, eso lo sabe la gente de Perú Petro. Segunda línea, ¿a dónde voy? Quiero un permiso de exploración, ustedes saben, y eso hay que enseñarle a la comunidad. No es que yo tengo un permiso de exploración y al mes siguiente ya estoy sacando petróleo. No es así. Se demora 5 o 6 años, depende del pozo. O sea, eso tenemos que enseñarle a la gente. O sea, mientras más nos demoremos en tomar decisiones, más tiempo va a demorar en que venga inversión en beneficio de todos. Entonces, ¿qué pasa en el Perú? 2, 3 años, permisología nada más, para exploración. Te vas a Colombia 6 meses. ¿A dónde se van a ir los inversionistas? Y la tercera, que es muy importante, es todo lo que estamos hablando hoy día. Cómo está la remediación y el cierre de brechas. Entonces, ya les he dicho que tenemos que cambiar el enfoque, pero todo esto tenemos que decirlo. O sea, la población tiene que saber, porque yo he escuchado que a veces dicen, no, las regalías tienen que ser 30%, 40%. ¿Se han preguntado si eso pasa a nivel mundial? Segundo, todos los lotes no son iguales. Un lote puede ser muy costoso para extraer, en un lote puedes sacar mucha agua y va a ser tu costo de producción. Vas a tener que gastar mucho en logística para llevarlo a un punto de refinación. Por ejemplo, lo de la selva, tenemos que tener claro que vas a gastar mucha logística para llevarlo a nuestra refinería más cercana. ¿Dónde está? Talara. Entonces, no podemos comparar o estandarizar una regalía. Todos los lotes es diferente. Pero tenemos que enseñarles a la población. Tenemos que, como menciono, enseñarles que es un trabajo en conjunto. Me ha gustado mucho lo de Shuar, me gustó mucho de Ricardo la remediación, ¿no? Ayer yo no pude participar en el panel de remediación, pero ¿cuánto tiempo tenemos y no hemos remediado? O sea, yo soy muy crítico en esto. Somos el país que más estudios tiene, en todo. Tenemos estudios de remediación, tenemos estudios de cierre de brechas, tenemos todo. Participativos, tenemos todo. No ejecutamos nada, ¿no? Y a veces no nos ponemos a ver que la población quiere ver hechos, quiere ver cosas tangibles. Entonces, mientras, como dice Leonora, si no le damos, o sea, si no damos comunicación y encima no mostramos algo, Gustavo, va a ser muy fácil que cualquiera pueda decir todo lo contrario y le van a creer porque no tiene nada la población. Entonces yo creo que hay que reflexionar si es que queremos ser un país petrolero, tenemos que empujar todos. Me encantó lo de Ricardo, que sea, ¿no?,
¿no? La población pone su territorio y el inversionista pone su capital. Me gustó mucho ese enfoque, porque es un trabajo de todos. Entonces, pero ya falta. Yo espero que después de este foro la organización termine en propuestas, al menos ideas fuerza, para que ustedes mismos como población, como industria, como periodistas, como asociaciones, busquen el cambio. Si no hay cambio, 6 meses más de hecho, y nos vamos a volver a reunir y otra vez, todos estamos de acuerdo y no avanzamos nada. Sí, trataré de ser breve. Siguiendo la ruta de mi intervención, yo creo que hay ONGs y ONGs, ¿no? Hay gente detrás de estas instituciones que buscan agendas privadas y no necesariamente agendas comunes. Lo digo porque, por ejemplo, los últimos 10 años yo trabajo bastante con las comunidades, conozco también a las ONGs. Hay una especie de fuerza creciente de organizaciones no gubernamentales para trabajar con las comunidades. Pero un problema que he identificado es que las organizaciones gubernamentales no pueden, por decirlo así, abastecer la demanda creciente de empleo remunerado de la población indígena. No pueden. O sea, una ONG hace proyectos o varios proyectos, generalmente esos proyectos la plata se lo gastan entre los que están, pero su impacto económico respecto a la gente del territorio es bastante menor. Entonces yo, por ejemplo, desde la Cámara he estado mirando qué actividades son aquellas que pueden generar trabajo en la gente. Una ruta son los bionegocios, todo el tema de camu camu, aguaje, ungurawi, todo el recurso de la biodiversidad. La otra ruta son los famosos bonos de carbono, que es mejor que conservar los bosques y a cambio recibir dinero que se invierte en el desarrollo sostenible. Pero la otra ruta considero que es también la industria extractiva, ¿no? Y es precisamente ahí donde yo he sugerido estos cambios, cambios de normativa para ensayar modelos de desarrollo compartidos en la línea de la actividad empresarial. Yo creo que estas 3 rutas pueden ayudar a nuestra gente a tener mejores oportunidades y cambiar su calidad de vida, ¿no? Entonces, por eso yo soy optimista en que si ensayamos un esquema distinto, podríamos trabajar en comunidad, en comunión, para poder sacar adelante a Loreto, y no solo a esta región, estoy hablando a nivel nacional. Entonces, yo pienso que eso es lo que hay que pensar y proponer, ¿no? En la Cámara de Comercio Indígena, con este enfoque que tenemos, las ONGs no nos han sido ajenos, pero nosotros somos bastante prácticos. Usted no genera empleo en nuestro territorio suficiente, entonces hay que buscar actividades que generen trabajo. Por ejemplo, en Lima tenemos 8 asentamientos humanos de pueblos indígenas amazónicos, y la causa de la emigración es por 2 razones: educación y falta de empleo. ¿Correcto? Si llevamos empleo en el territorio, no habrá o habrá poca inmigración a zonas urbanas. Entonces el reto es esto. Yo sé que aquí hay empresarios. Trabajemos o miremos esquemas distintos. Si hay que cambiar las normas, lo cambiamos, lo hacemos juntos, ¿no? Sentamos al Estado y hay que ajustar lo que hay que ajustar, hay que eliminar lo que hay que eliminar. Entonces nosotros estamos dispuestos, y finalmente la Cámara de Comercio Indígena, si bien agrupa indígenas, emprendimientos indígenas, también hace sinergias con empresas que comparten este enfoque. De modo que siempre estamos abiertos al diálogo, pero sobre todo a trabajos y acciones concretas, específicas, para dar resultados y ayuden a cambiar las cosas en el país. Muchas gracias.